¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Continuamos estudiando nuestras creencias. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que contento porque hoy vamos a poder compartir sobre una de las ceremonias que aparecen en la Biblia. Es un tema maravilloso y queremos invitarlo a las personas que nos van a estar acompañando, que nos van a estar viendo, puedan junto con nosotros pensar y desarrollar esta doctrina, esta creencia juntos. ¿Qué creencia vamos a ver, Nico, hoy? Vamos a ver la número 16, que es la Cena del Señor, o más conocida por nosotros como la Santa Cena. Sabemos y no Exactamente. queremos dejar de mencionar que queremos que vos amplíes tu lectura, que vos amplíes sobre las creencias, y para eso también te dejamos algo todos los capítulos. Como siempre, debajo de la descripción le estamos dejando el link de este material que tiene por título Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, y justamente de acá estamos sacando cada uno de los capítulos donde estamos viendo las creencias. Así que te invito a que puedas descargar, está en formato PDF, y que por ustedes mismos puedan leer y confirmar todo lo que estamos diciendo. Pero antes de comenzar, Nico, ¿qué te parece si oramos para que el Señor nos pueda guiar? ¿Podés orar, Nico? Dale, dale. Señor Padre Santo que estás en los cielos, queremos, Señor, revisar, aprender sobre esta ceremonia tan especial que tú nos has dejado, que tiene tanto significado. Te pedimos, Señor, hoy que podamos entenderla de la mejor manera, así poder honrarte cada vez que realicemos esta ceremonia y así tener una visión apuntada hacia el futuro con esperanza cada vez, Señor, que podamos participar. Te agradecemos, Señor, por ello y te pedimos tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras que Nico va compartiendo pantalla, hoy vamos a tocar una de las ceremonias, uno de los ritos que todos los cristianos lo hacen, la Cena del Señor. Y me estoy acordando de una clase que tuvimos cuando estábamos estudiando teología junto al pastor Laurentio, y hablaba justamente de los ritos y la importancia que tiene justamente realizar cada una de estas ceremonias. Así es, la verdad que muy interesante y a través de eso también vamos a estudiar hoy un poquito, a través de esa clase que tuvimos con nuestro pastor o profesor Yunes Laurentio. Y para poder empezar, Dani, yo voy a mover un poquito acá algunas cosas, ahí está, así se ve bien en la pantalla. Resulta ser de que vamos a hablar sobre la Santa Cena, tiene dos partes, la Santa Cena en nuestras iglesias. Normalmente primero hacemos el lavamiento de los pies y luego hacemos la Santa Cena en sí, que es el tema de los símbolos que son el pan sin levadura y el jugo de uvas. Uh-huh. Pero empezar a ver todo el ritual, empezar a ver toda la ceremonia, nosotros tenemos que identificar que en toda ceremonia hay dos partes: el significado y otra Uh-huh. es el estado emocional personal de cada uno, el estado espiritual personal de cada uno. Cada una de las ceremonias funciona conectada con la reflexión o con el estado en el que yo me encuentro. No pueden funcionar, no tienen sentido las ceremonias sin conocer el significado, sin entenderlo de la manera correcta, y tampoco tiene sentido si no genera una autorreflexión en mí, si no genera un crecimiento personal en mí. Por lo tanto, la Santa Cena muchas veces la hemos practicado de distintas maneras, alguna vez nos ha sorprendido la Santa Cena, pero sería lo ideal que nosotros podamos identificar hoy el significado real bíblico de la Santa Cena, de las dos partes que tiene la Santa Cena, y también que podamos identificar que cuando yo entro en contacto con las ceremonias bíblicas, cuando yo entro en contacto con los rituales, tiene que generar algo en mí. No es algo mágico, no es algo sensorial, sino más bien una autorreflexión de que esa información o ese sentido que Dios le dio está haciendo efecto en mí. De esa manera vamos a vivir la Santa Cena de la manera correcta. Así que para empezar, nosotros, como yo les comentaba, tenemos dos partes y vamos a iniciar con la primera parte de la Santa Cena, que es el lavamiento de los pies. Y acá lo tenemos casi de manera resumida, en donde la Santa Cena constituye de alguna manera el servicio de la comunión. Así que instituyó ambas ordenanzas con el fin de ayudarnos a entrar en comunión con Él. Y es lo más importante, pensar de que la Santa Cena no es simplemente un rito en donde depende de las cosas que yo tomo o las que como, sino que gracias a que yo lo puedo entender y gracias a la autorreflexión que genera en mí, me conecto con Jesús de manera particular. Y la Santa Cena nos conecta a, la Santa Cena, a Jesús de manera particular,
porque Él fue el que lo mandó que nosotros podamos hacer. Así que la primera parte, que es la ordenanza del lavado de los pies, que tiene un significado puntual, tiene en realidad varios significados puntuales que vamos a tratar de verlos hoy. Uno está a la luz de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, que dice, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes al hombre. Para los que no conocen qué es el lavamiento de los pies, cuando se realiza la Santa Cena, inicialmente se hace un lavamiento, literalmente eso, nos dividimos en parejas, ya sean hombres con hombres, mujeres con mujeres o matrimonios. Entre ellos hacemos este ritual en donde cada uno le lava los pies al otro. Y resulta ser de que lo hacemos imitando lo que Jesús hizo en la Biblia cuando le lavó los pies a los discípulos. En ese episodio, muy sencillo, vamos a decir muy rápidamente, que entra Jesús con los discípulos dicen, muchachos, ¿quién nos va a lavar los pies acá? ¿Quién es el menor para lavarnos los pies? Y resulta ser que su maestro, quien ellos identificaban quien era el mayor, se ata la toalla en su cintura y empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué es lo que demostraba acá Jesús y qué quiere que nosotros entendamos cuando nosotros lavamos los pies, cuando participamos de este lavamiento de pies? De que nosotros necesitamos identificarnos en el lugar en el que Cristo se identificó. Cristo no vino a que le sirvan, Jesús vino a ser un servidor y se despojó de todo eso para llegar a ser un servidor. Algo importante, ¿no, Nico, con esto también, porque ese trabajo, el trabajo de lavar los pies a otra persona, no lo hacía cualquier persona. Lo hacía un esclavo, y no cualquier esclavo, sino que lo hacía el esclavo de menor rango, el más bajo. Y si la familia no tenía un esclavo, lo hacía el hijo menor, porque era sumamente indignante para una persona lavar los pies a otra persona. Por lo tanto, lo tenía que hacer o el esclavo o el hijo menor. Y acá vemos algo interesante. Cristo dice que se despojó y tomó forma de siervo. Estoy leyendo el texto de Filipenses 2:7, ¿no? Hecho semejante a los hombres, es decir, pero no solamente de siervo, porque la palabra siervo es doulos, y literalmente significa esclavo. Esclavo, pero el del menor rango. Exactamente. Entonces vemos acá la importancia, ¿no?, de humillarnos nosotros como personas, porque ese es el significado que está buscando el Señor con esto. Y para tal vez alguno que esté pensando lo que a mí alguna vez también lo pensé, no es que esta jerarquía fue desarrollada por Dios para los hombres. Sí. Al contrario, fue el pecado y nuestro egoísmo y nuestro orgullo la que generó estas jerarquías desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día nosotros no tenemos esclavos, pero generamos de jerarquías, o sea, diferencias de quién es más importante o menos importante. Y Jesús cuando vino quería demostrar que justamente romper con ese esquema de orgullo, de ambición de poder, de ser más importante que el otro, y Jesús vino simplemente a ser un servidor de los demás. Y eso rompió mucho el esquema y nos hace recordar a nosotros cuando nos lavamos los pies, de que nosotros vinimos también aquí y aceptando a Jesús, aceptamos también ser seguidores de su servicio, o sea, ser servidores de los demás. No importa quién es, no importa qué hace, no importa nada. Yo soy un servidor y vine aquí a servir, no a pensar tal vez quién es mi siervo o a quién yo le voy a servir o elegir eso, sino que simplemente nos conecta con toda la humanidad como servidores. Y eso me parece muy interesante. Por eso los discípulos, viendo el contexto de que solamente lo hacía el esclavo, el menor rango, mejor dicho, o el hijo menor, por eso los discípulos, nadie de ellos querían ocupar ese puesto. No, yo no soy, se miraban uno al otro, y finalmente, ¿qué hizo Cristo? El Rey del universo, el que lo creó todo, toma la toalla, se ciñe, dice la Biblia, y comienza a lavar los pies, y por eso Pedro después le dice, no, tú no me vas a lavar, porque tú no eres esclavo. Qué impresionante eso, y muchas veces nosotros hacemos el rito sin pensar todo lo que lleva detrás de lo que se hace, ¿no? Pero para un judío era, y sobre todo un judío de los tiempos de Cristo, era sumamente claro el concepto, ¿no?
A veces nosotros pensamos que, esta semana me tocó leer mucho sobre la bondad y sobre la generosidad, y a veces, muchas veces nosotros pensamos que bueno, que las cosas pequeñas que la gente nos pide, uno piensa automáticamente como a veces se acostumbra a que yo le haga esto, o que haga lo otro, o creemos, no, que lo haga otro, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Ujú. Y esas son frases que no existían en el corazón y en la mente de Jesús. Al contrario, él se ponía justamente en ese lugar de servicio constante, porque no le importaba quién lo hacía, lo importante era servir y dar una muestra de ternura y amor a los demás. Por eso ahí, como ustedes pueden leer en la pantalla, Cristo hizo esto para motivarnos a nosotros a desarrollar un servicio de amor y ternura hacia los demás. Y que no sea algo motivado por nuestro egoísmo o orgullo, sino por simplemente las ganas de servir y de ser útiles para los demás. Además, Interesante eso, también, ¿no? Porque sí, sí, eso nos lleva a mirarnos dentro de uno mismo, ¿no? Y decir, ¿cómo está mi orgullo? Porque si soy orgulloso no lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo le voy a lavar los pies? Y en realidad el esclavo se limitaba solamente a obedecer al amo. No se ponía, no, hoy no tengo ganas de lavarle los pies. No, lo hacía y punto, porque era el esclavo. Y acá Cristo exacto. vemos que es el siervo de Dios, el esclavo de Dios en otras palabras, y él se limita a mostrar cómo es Dios, un Dios de amor, un Dios abnegado que lo da todo, y estoy viendo la imagen acá justamente de Cristo que le está lavando los pies a Pedro, ¿no? Y qué ejemplo que nos dio él. Es impresionante, realmente me hace mucho pensar en mis luchas constantes contra el orgullo propio y cómo este pensamiento de que uno es mayor a otro es simplemente virtual, no existe, no hay nada que me haga mayor al otro, somos todos iguales. Sin embargo, nosotros constantemente nos da a veces cosa estar ahí en las pequeñas cosas que creemos que lo tiene que hacer otra persona y no nosotros. Ujú. El lavamiento de los pies tenía otro significado también, un significado más profundo, ya que era muy común que los pies estén sucios, por tanto caminar, la tierra se pegaba a los pies. Y cuando Jesús lava, capaz que en la iglesia no nos toca lavar ningún pie que esté lleno de barro, tal vez, o de polvo, pero a Jesús sí le tocó limpiar eso y tenía un sentido de limpiar realmente el corazón. O sea, yo no voy a presentarme a Jesús con un corazón limpio, voy a Jesús para que Él limpie mi corazón. Esto es algo muy importante en la Santa Cena. Muchas veces, o en realidad, a nosotros nos indica que nosotros vuelve a recordarnos, yo soy dependiente de Jesús, necesito que Jesús me limpie y así yo puedo también ser un servidor para los demás. Pero sin que Jesús me limpie, no puedo ser un servidor. Sin que aceptar que Jesús me continúe limpiando. Claro. Que nuestra vida va a estar llena de situaciones complicadas y de suciedad y de barro y demás, pero siempre está Jesús atento para que yo limpie mi corazón. ¿Qué haríamos nosotros si en la iglesia se aparece alguien con los pies sucios, 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 ¿no? Diríamos, qué falta de respeto. Pero es verdad lo que decís, porque en la antigüedad usaban sandalias Claro, y no claro. había asfalto como hay ahora por todas partes, había polvo. Incluso habiendo asfalto uno se llena de polvo también. Y Además, la gente caminaba un montón. Los pies no claro, eran tipo suavecitos, capaz que como algunos de nosotros, sino eran áspero. pies bastante poderosos, digamos. Sí. Polenta, bueno. También tiene un sentido maravilloso que podamos hacerlo entre nosotros, Mm. siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Que justamente nos ayuda a pensar de que si yo no perdono las ofensas que los demás hacen hacia mí, o no voy yo a tratar de solucionar un conflicto que tengo y participo de este ritual, no va a tener ningún sentido, porque Ujú. la idea de este ritual es la reconciliación, recordar la reconciliación que Dios tiene para con nosotros y así nosotros también con los demás. Y miren, a veces que nosotros nos encontramos capaz en una Santa Cena y sabemos que nos peleamos con el hermano de allá o no nos hablamos con el otro hermano que está del otro lado, simplemente porque no queremos tener contacto con esa persona. Y decimos, no, bueno, yo simplemente no voy a tener contacto, voy a hacer la Santa Cena. Y no, justamente Jesús dice y repite muchas veces este tema, y recuerdo este versículo que dice
si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, déjala tranquila, no va a pasar nada, anda a reconciliarte y después anda a presentar tu ofrenda. No vayas, porque si no, no tiene sentido. Entonces, la idea es siempre la reconciliación y poder ese día de Santa Cena prepararme yo para ponerme en, en esta relación nueva con las personas que tal vez he estado en una situación difícil. Reconciliación sería la palabra correcta. Reconciliar lo que se había roto. Exactamente, porque si no es que estoy guardando orgullo en mi corazón. Y si yo tengo orgullo en mi corazón, entonces la Santa Cena, el ritual que vaya a la iglesia no tiene sentido, porque no estoy dejando que Jesús haga su obra. Por eso, también esto es un ritual que va más allá. Nos dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y habla justamente no de que el ritual o la ceremonia de la Santa Cena del lavamiento de los pies es salvífica, pero demuestra a las personas que realmente aceptaron a Jesús y que son humildes y quieren sacar ese orgullo del corazón y que entienden de que son servidores y que están dispuestos a reconciliarse con los demás, así como Jesús se reconcilia con nosotros. Vamos a ver un detalle también un poquito más avanzado, ya que es el tema también del jugo de uva. Primero tenemos que ver que la cena del Señor nosotros la tenemos que celebrar con gozo, con alegría. Si es una carga para mí, probablemente hay algo que no entendí, tal vez haya algo que me está contrayendo, capaz que todavía estoy peleado con alguien y por eso estoy incómodo hacer la Santa Cena, pero lo más importante es esto que comentábamos de que haya una autorreflexión en nuestra vida. Si yo voy a la Santa Cena como algo automático para que nos limpiemos los pies entre otros y tomar un jugo de uva que me gusta porque lo compran en la iglesia y el pan sin fermentar, sin hacer una autorreflexión de mi vida y volver a entender que Jesús me limpia, que Dios me limpia, que me perdona, que me reconcilia y así perdonar a los demás, entonces no tiene sentido. Quiero que vos que me estás escuchando quede bien claro, los rituales y las ceremonias no tienen sentido si no vamos nosotros en relación con lo que dice, con lo que significa. Si yo voy a la iglesia pero no tengo ningún tipo de relación con Dios en mi casa, la iglesia va a terminar perdiendo su sentido en algún momento, porque yo me voy a encontrar en la iglesia, por ejemplo, con alguien que conozco, no al revés. Entonces, la Santa Cena tiene esto importantísimo que es disfrutarla, y el cristiano disfruta las cosas cuando las entiende y trata de vivirlas como Jesús las vivió. Me estoy acordando, cuando era niño, teníamos un pastor, el pastor Isidro Monzón, el pastor, como se diría, de la vieja guardia. Y él se encargaba primero de ir a la casa de las diaconisas para preparar el pan, ¿no? Le decía, hermana, esto es algo sagrado, no es algo común, usted tiene que orar al Señor. Toda una preparación, ¿no? Él les instruía. Pero a los hermanos que iban a participar, una semana antes, él les decía, hermanos, dentro de una semana vamos a tener Santa Cena, ha llegado el momento de reconciliarnos. Si tenemos algunas diferencias con nuestros hermanos, este es el momento de hacerlo, en esta semana. Así podemos disfrutar de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Justamente creo que ahí está el punto. Y eso no se ve prácticamente ahora. Claro, es como, bueno, ahí llegó la Santa Cena, capaz, y lo digo porque yo lo hice por mucho tiempo así, tipo, llegó la Santa Cena, tengo que lavarme los pies, cortarme las uñas y ya está. Pero sin embargo conlleva una preparación espiritual, una preparación de autorreflexión, que eso le da el sentido real a la Santa Cena. Es muy interesante que nosotros a los rituales muchas veces le damos un poder en sí, pero en realidad el poder de los rituales y de las ceremonias radican en su significado y cómo ese significado se desarrolla en nosotros. Y eso es lo importante. Ahora, muy bien. La Santa Cena tiene algo muy interesante, que es el pan y el jugo de uvas conmemoran un momento del Antiguo Testamento, una acción de Dios para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo y Dios estaba realizando un proceso con el faraón para liberarlos y realizó distintas plagas, pero llegó una plaga en particular que era la última plaga, y esta plaga era la muerte de los primogénitos.
que simbolizaba justamente Dios iba a mandar un ángel en el cual iba a matar a todo primogénito que no reconociera el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Dios le dijo tranquilamente, y así podemos ver la misericordia de Dios. Le dijo, muchachos, tienen que hacer algo muy sencillo, tienen que agarrar un cordero, tienen que matarlo, sacar su sangre, y con esa sangre, con hisopo, que era una planta que se utilizaba para la limpieza, se untaba en la sangre y se pintaba el marco de la puerta. ¿Qué simbolizaba eso? Los marcos de las puertas se pueden simbolizar hoy en día con la puerta de nuestro corazón. Si nuestro corazón acepta esa sangre del Cordero, de Jesús, entonces Dios puede salvarme. Pero en el caso de muchos egipcios que no reconocieron esta sangre del Cordero, murieron sus primogénitos. Interesante que Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Pasar por alto. Es decir, los que no tenían, los que tenían pintado los marcos de las puertas, con la sangre del cordero, venía el ángel destructor, ¿y qué hacía? Pasaba por alto la Pascua. Había leído también que significaba saltar, sí. como bueno, y se entiende bien clarito el ejemplo. Y hay algo más interesante, resulta ser de que ese cordero, luego de haber sido pintada la sangre en su puerta, tenía que ser asado tal y cual como estaba, y sin partir tenía que hueso. ser comido sin partir hueso, porque era el símbolo de Jesús, que no fue partido hueso ni nada, y tenía que ser comido por las personas que estaban ahí en familia. Y si el cordero era más grande, miren, siempre el corderito era bastante grande, la familia el cordero podía alimentar a muchas personas. Resulta ser evidentemente que se juntaban entre familias y realizaban este rito con también pan sin levadura, porque la levadura era un símbolo del pecado, jugo de uva sin fermentar, porque el fermento también era un símbolo del pecado, y hierbas amargas para recordar. Símbolo de... Sí, decide, Dani. Sí, recordar que estaban esclavos, que la amargura de ser esclavos. Exactamente, la amargura de esa situación. Y miren, este detalle es hermoso y es muy lindo para nosotros hoy, que cuando ellos comían tenían que estar todos vestidos, listos para salir. A pesar de que no se iban a ir a ningún lado, en esa noche que lo estaban comiendo, ellos tenían que visualizar y comer visualizando que Jesús, que Dios en algún momento lo iba a liberar de ese lugar. Así nosotros también hoy podemos visualizar estos símbolos con una visión para el futuro, visualizando también la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, que es el que nos liberó. Tiene un complemento, un elemento muy, muy esencial, la Santa Cena, que es la liberación del pecado. Es decir, Señor, mira, yo vengo con mi corazón sucio, pero sé que tu sangre me limpia, quiero que vos me limpies. O sea, la Santa Cena nos ayuda a recordar que tenemos una dependencia clarísima de Jesús para poder saltar, como decía Dani, pasar por alto la muerte, que era el gran problema de la plaga que estaba realizándose así en Israel. Hablamos también sobre el pan y el jugo de uva sin fermentar, que eran justamente la levadura y el fermento, elemento del pecado. Y justamente este ritual se trata de la liberación del pecado. Y así como el pueblo de Israel que tuvo una participación colectiva, también Dios nos invita a que nosotros desarrollemos una comunión. Y a veces pensamos que la salvación, a pesar de que es individual, tiene una influencia en los demás. Dani. Sí, estaba pensando justamente el tema del jugo de uva, y en realidad la Biblia dice vino. Entonces, sí, en una oportunidad siempre surgen estos temas. Alguien que estaba estudiando la Biblia me dice, no, pero la Biblia dice vino, no dice jugo de uva. Entonces me puse a analizar, a buscar, a rastrear, a ver cómo es esto, si era vino o no, y si Jesús en la Santa Cena, ¿sí?, en la última Santa Cena que él estuvo, ¿no?, la Biblia dice vino también. Entonces estuve investigando, rastreando, y muy interesante que los registros más antiguos que se encuentran, que hay, de los escritores cristianos del IV siglo, III siglo, II siglo, ellos dicen que
el vino tenía que ser exprimido en el momento, es decir, el jugo tenía que ser exprimido en el momento y tomado antes de ser fermentado. Wow, O sea, que clarito. clarito, o sea, y eso se demuestra en varios textos que demuestran, de diferente tiempo, obviamente, que demuestran, no, el jugo de uva, y literalmente decía, creo que era una carta, no me acuerdo de quién, que tenía que ser exprimido ahí en el momento y tenía que ser tomado en el momento. Vemos Claro. claramente que justamente como nosotros enseñamos es como Jesús lo hizo hace 2000 años atrás. Él en la Santa Cena, en esa noche, tomó jugo de uva sin fermentar. Claro. Tenía un significado muy, muy importante y justamente cuando nosotros tergiversamos algunos rituales, estamos dando un mensaje. Por eso tenemos que identificar las cosas que tienen relevancia y que tienen importancia y tratar de mantener esos símbolos y tal vez lo otro, que bueno, que destape el mantel, este o Sí. aquel o alguna otra cosa no tiene tanta importancia, pero esto tiene una importancia vital para nuestras vidas. Muy bien, hablamos un poquito sobre esto de la comunión, que por qué lo hacemos de a pares, por qué lo hacemos con la iglesia y no lo hacemos en nuestras casas solos, porque justamente la Santa Cena es un elemento que nos ayuda a unificarnos a nosotros y unificar a la iglesia. ¿Por qué unificarnos? ¿En qué? En que todos nosotros somos iguales, porque todos nosotros necesitamos a Jesús, porque todos nosotros somos merecedores de la muerte. Por eso es que el concepto de la salvación también participa un símbolo colectivo. Y a pesar de que la salvación es individual, la salvación es llamada a un pueblo entero que va y puede tener un contacto con Jesús a través de las personas también. Así que es muy interesante. Me quedo con esto de una comunión colectiva, ¿no? Porque ahora con el tema de la cuarentena que estuvimos meses y meses, no sé si te pasó, Nico, pero a mí me pasó que hermanos se comunicaron conmigo y me decían, necesito, pastor, tomar la Santa Cena. Necesito participar, mejor dicho, de la Santa Cena. ¿Lo puedo hacer solo en mi casa? Y no, se rompe justamente lo colectivo. Claro, Porque si yo lo hago solo con mi esposa, estaba en cuarentena con mi esposa, ¿y dónde está volver a la unidad de la iglesia? Obviamente que de los hermanos, pero de la iglesia. Y si yo hago solamente ahí, pierde justamente, como dice el subtítulo, lo colectivo. claro, claro. Por eso es tan importante que nosotros podamos hacerlo en iglesia, con la iglesia, porque ayuda a ampliar nuestra visión. Lo que Jesús quería hacer con los discípulos es que se amplíe su visión y puedan ver a lo que estaba alrededor, identificarse en un conjunto de personas como todos iguales. Otra Entonces, dentro cosa, de la iglesia, claro, sí, sí, Dani. otra cosa, quería comentar que es cuando la persona está enferma y no puede asistir. Entonces, ¿qué hace los pastores o los ancianos? Les llevan la Santa Cena a la casa. Esa es otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Identificamos que hay excepciones que son pensadas y obviamente Elena de Guay también nos guía con ese asunto de llevarle la Santa Cena a las personas en las casas. Eh, Me gusta muchísimo esta visión colectiva de la Santa Cena, porque nos ayuda justamente, nuevamente te lo digo, a visualizar que nosotros, este proceso de salvación involucra a los demás, o mi trato con los demás es una expresión de que yo soy salvado. Entonces, también podemos como visualizar y es importantísimo que nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros podemos hacerlo al igual que los hebreos en su época, atado su cinturón con su vara en la mano, con las cosas que iban a cargar en su espalda, así tenían que tomar la Santa Cena, porque ellos visualizaban que ellos iban a ser liberados del pecado y así ir a caminar a la tierra que Dios les prometió. Así también nosotros, cuando participamos en la Santa Cena, no solo tenemos que visualizar el perdón, que es importantísimo, nuestro sentido de comunidad, lo que Jesús hizo por nosotros, sino también de lo que va a suceder, de que Jesús viene a buscarme, yo quiero prepararme para ese día. Y mirá qué interesante, muchas veces hemos perdido un poquito este factor de la Santa Cena, que es replantear nuestra visión del futuro. Y capaz que un día o en algún momento alguien en la Santa Cena se encuentre tal vez perdido en el tiempo y la Santa Cena pueda ayudarlo a visualizar de que tranquilo, Jesús viene pronto, hay que
hay que encontrarse de nuevo con Él, pero con una visión del futuro que no sea colocada en lo terrenal, sino colocada en el cielo. Y eso me llama muchísimo la atención, me encanta. Requisitos para la participación de la Santa Cena. Había algunos requisitos que aparecen ahí. Yo creo que hay uno que es el más importante y eso te va a ayudar a vos que nos estás mirando a entender quién lo tiene que hacer y quién no. El requisito para la participación fundamental es que tenga un entendimiento pleno de los símbolos. Por ejemplo, vos llevas a una persona una visita el primer día a la iglesia, que nunca tuvo contacto con la iglesia adventista, con el cristianismo en sí, y le decís, no, bueno, pero es que él quiere participar en la Santa Cena, y tal vez no sea el momento correcto, tal vez no sea el lugar indicado. Si lo quiere hacer, no creo que nadie le diga que no, pero no va a tener sentido el rito y la ceremonia. Y es importante que nosotros podamos identificar que cuando nosotros a una ceremonia dejamos que pierda sentido, empieza a constantemente perder el sentido para nosotros. Entonces, cuando yo también le digo que no a una persona, que no participe, y ella entiende y después entiende de que en realidad es algo muy importante, por eso después justamente se va a enterar de esa importancia y va a saber, mira, por eso me dijo que no en su momento, porque esto es importante. Pero si lo tomo como algo, como nada, y va a perder sentido algo que es tan importante para nosotros. También, Dani, no sé si te ha pasado el tema de los niños. Sí. Si nos están mirando, madre, padre, que yo era chiquito y le pedí a mi mamá que me convide el pan de la Santa Cena, o que me convide la copita, o el vasito, también es importante que ellos puedan entender de que esto no es cualquier cosa, sino que tiene un significado muy importante, y que el que participa de esto entiende plenamente los símbolos. Así que tal vez un niño muy pequeño no tenga una dimensión de lo que significa esto. Ahí viene el tema de la educación de los padres, o sea, los padres, porque ¿qué pasa? No, ha pasado, lo he visto todavía, a mí no me pasó, ¿no? Porque lo evité antes de que pasara. Pero hay padres que no, él entiende, y es un chico de 4 o 5 años. Obviamente puede ser muy inteligente, pero no va a tener la capacidad, porque esto es algo grande lo que significa, ¿no? Y es muy abstracto, por así decirlo, entender que el cuerpo representa, que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo. Y que no tiene levadura el pan y que no tiene alcohol, no está fermentado, que son símbolos del pecado. El niño va a querer participar porque quiere probar, quiere sentir eso, pero bueno, ahí está el tema de los padres, educar que va a llegar el momento. Yo participé cuando fui grande de la Santa Cena, porque mis padres de chiquito me decían, cuando seas grande vas a participar, cuando entiendas qué significa eso. Y llegó el momento, pero no nos dejemos llevar por los sentimientos, no, yo quiero que mi hijo participe. No, tranquilo, con educación y ya va a llegar el momento. Claro. Además, para todos los que nos están viendo, esto es un consejo. Si vos querés que tu hijo participe, nadie te va a decir que no hay ningún problema. Pero sí va a tener, obviamente, consecuencias en el mensaje que tenga este ritual. Y obviamente nuestra también responsabilidad personal, como padres, como hermanos, dejar los rituales y las ceremonias del Señor en el lugar correcto. Exacto. Con el significado correcto y con el sentido correcto de poder participar. Si hacemos que eso se pierda, perdemos realmente el sentido de este ritual. Así que bueno. Algo importante para ir terminando, ¿no? Los judíos, ¿a qué edad los niños empezaban a participar de los ritos? A los 12 años, y esto creo que lo hemos charlado, no recuerdo, que justamente científicamente está comprobado que a los 12 años, 13 años, alrededor de esa edad, ya el niño sabe identificar lo que es bueno y lo que es malo, ya tiene una comprensión, y justamente a esa edad, ¿qué hace el niño? Termina la primaria y pasa a la secundaria, a otro nivel de educación. Y bueno, acá pasa lo mismo, y
la primaria es una etapa de crecimiento, de ir madurando, pero cuando llegue el momento va a pasar a un proceso de formación mucho más elevado. Y pasa exactamente lo mismo acá. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, me parece, porque es largo, extenso este tema. Y además muy interesante. Pero me gustaría simplemente recordar a los que nos están escuchando estas tres cosas. Los rituales son las ceremonias. Dios nos dio el sentido de la ceremonia, pero nosotros somos el que lo desarrollamos, lo expresamos. Las ceremonias sí o sí tienen el significado y nuestro estado para poder participar de la manera correcta. Y si vos conservás la información, el símbolo que significa, y lo aplicás en tu vida, vas a estar realizando la Santa Cena de la mejor manera. Y así va a tener un desarrollo, una consecuencia linda y de la mejor manera. Así que bueno, Dani, la verdad que ha sido hermoso también participar en este tema junto con todos nosotros hoy. Muchísimas gracias, Nico. Interesante el tema, como dije, podemos seguir hablando de esto porque tiene muchas aristas. Me parece que cuando nosotros como pastores dirigimos una Santa Cena, decimos siempre lo mismo, que participar del rito de la humildad, participar de los símbolos, el pan y el jugo de uva, no solamente recordamos que Cristo murió por nosotros, sino también que anunciamos que Cristo está a las puertas. Interesante, hay dos cosas ahí, la muerte y el rescate de nosotros como pecadores de este mundo, pero también anunciamos de que este Dios que se hizo hombre, que vivió con nosotros, está por volver por segunda vez. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, los esperamos en la próxima clase con otra creencia más. Así que te invito a que puedas compartir este material, que puedas estudiar justamente este material, este libro. Y hay muchos versículos también, que esto nunca lo dijimos. Hay muchos versículos donde se apoya justamente la creencia. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor Jesucristo les bendiga y los esperamos en otra clase con una nueva creencia.